Bueno, pues lo que decía, muchas gracias a todos por la asistencia, a nuestro rector por sus palabras y a los componentes de la mesa por esas palabras tan motivadoras. Yo, como emprendedor que me considero, pues la verdad es que le animan a uno a seguir trabajando en esa línea. Igualmente a los asistentes y a las autoridades presentes en esta inauguración. Para continuar con la jornada prevista para hoy, como inicio de las actividades, va a ser nuestro pistoletazo de salida. Vamos a contar con la participación de, aunque suena muy tópico, con alguien que tiene un difícil currículum de resumir. Tiene un amplio bagaje en todo lo que es la parte de emprendimiento y voy a tratar de ser conciso en su presentación. Estamos hablando de Enrique Saiz. Es licenciado en Derecho, especialista en Gestión y Financiación y ayuda a proyectos de I+D. Además de consultor, Enrique actualmente es presidente y CEO de Canaan Research and Investment. Es un holding biotecnológico centrado en áreas del sector salud y biotecnológico. Francamente, es un sector en el que ahora muy pujante y muy necesario en el momento en el que nos encontramos. Además, aporta soluciones a enfermedades altamente prevalentes, como él nos contará en su intervención. Su especialidad y razón por la que hoy se encuentra entre nosotros es su dedicación a la transferencia de tecnología. Es crucial a la hora de validar esa tecnología y, sobre todo, de llevar esa transferencia al mercado. Es decir, transferir ese conocimiento a nuestro entorno y a nuestra ciudadanía. Su experiencia anterior en sectores como la energía renovable y la consultoría, además de un liderazgo en múltiples proyectos de biotecnología liderando Canaan, avala su presencia contando con la recomendación por una entidad que además es socia de nuestro proyecto europeo, que es Indeafood. Su aportación a esta semana de emprendimiento nos ayudará a situarnos en un complicado proceso de emprender ciencia. No es fácil emprender ciencia. Y ponerlo en el mercado a disposición de todos. Tengo el placer, sin demorarme más, de presentar a Enrique Saiz Martín, CEO de Canaan Research and Investment. En primer lugar, agradecer que me hayan invitado a dar esta conferencia, para lo cual para mí es doblemente agradable porque da la casualidad que mis padres son de Burgos, de la zona de las Merindades, que yo creo que es una de las zonas más bonitas de España y más desconocidas. Yo creo que gracias a Dios que es desconocida, porque si no todo el mundo vendría aquí a pasar el veraneo y a visitar tan hermosos lugares que tenemos, ¿no? Un poco, yo creo que mi intervención va a ser en un doble sentido. Primero voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas, ¿no?, de mi actividad, lo que hacemos. Yo hablar también de lo que pienso del emprendimiento, de la palabra emprendimiento, que muchas veces es una palabra un poco manoseada, ¿no? Se habla muy a la ligera de emprendimiento. Yo lo que me gusta más hablar de emprendimiento con cabeza, que luego hablaremos de ello, ¿no? Como bien han dicho en la introducción, la verdad es que yo soy licenciado en Derecho, que no tiene nada que ver a lo que me dedico actualmente. Es más, empecé a hacer oposiciones a notarías, aprobé el primer examen, pero eso me aburría tan soberanamente que lo dejé. De ahí a lo que me dedico de desarrollar proyectos biotecnológicos, además cuando hablamos de emprendimiento en un área tan difícil, yo creo que es la más difícil que hay, el área de salud, porque desde que, como bien sabéis, tú comienzas un proyecto de I+D, sobre todo de desarrollo de un fármaco, tan en boga ahora, hasta que tú lo llevas al mercado, pues se te puede pasar media vida. Lo cual hay que tener mucha paciencia, mucha serenidad y, sobre todo, yo creo que el rasgo principal de mi carácter es la pasión con que hago las cosas. Soy incapaz de hacer algo si no pongo pasión en ello. De hecho, empecé algunos proyectos inmobiliarios dentro del ámbito empresarial en que me movía y no me gustaban para nada. Así que me dediqué a la consultoría en el ámbito de I+D. Tenía una consultora que era la consultora de todo el Parque Científico de Madrid. De hecho, gestioné el actual Parque Científico de Madrid y todas las ayudas que le dieron. Y luego, hombre, me empezó a picar un poco el gusanillo porque estaba dentro de un área que es si lo conocéis, el Parque Científico de Madrid, que sobre todo es un área
de mucha implantación de empresas de biotecnología, ¿no? Y así un poco nació mi impulso de, en vez de gestionar proyectos para otros y gestionar proyectos de I+D, pues comencé, yo creo que ya hace pues unos 15 años, a desarrollar proyectos empresariales propios. Proyectos empresariales en dos ámbitos fundamentalmente, de las energías renovables y proyectos de desarrollo de I+D en el ámbito de salud. Creé un sistema de depuración de aguas residuales basado en filtros verdes flotantes, que actualmente está implantado en numerosas depuradoras de España que vendí. Creé también algunos proyectos de I+D en el área de energía fotovoltaica, un módulo de trigeneración. Bueno, creé diversos proyectos y al final también creé una empresa biotecnológica que fue una empresa, yo creo, pionera en este país en el ámbito de desarrollar fármacos, nutracéuticos y principios activos a través de cianobacterias, ¿no? Y que también al final pues me desprendí de ella. Actualmente, desde el año 2015, pues un poco fruto del trabajo, del saber y de la experiencia de muchas personas, de mi equipo, porque olvidaros de que un proyecto emprendedor va a salir por sí solo, por una persona. Yo creo que hay dos cualidades fundamentales. Por un lado, la humildad. Como han dicho antes uno de los intervinientes, constantemente hay que estar formándose, aprendiendo y estar hoja visor en el día a día. Y segundo, el equipo. Si tú no te rodeas de un buen equipo, es imposible que cualquier proyecto llegue a buen puerto. Y cuando digo un buen equipo, digo gente que reme todos en la misma dirección y cada uno aporte en una parcela que conjuntamente ayudan a realizar ese proyecto. Y cuando digo de una parcela, digo el área administrativa, el área financiera, que son los soportes fundamentales de cualquier proyecto, el área científica, el área del capital, el área del que tiene la visión, el desarrollo de negocio, que en este caso puede ser yo, pero al final esa idea conjunta tiene que ser de miembros de un equipo que estén comprometidos con esa idea y con ese proyecto, que no es fácil, porque al final es el día a día. Antes de Simeone, ¿no?, que decía partido a partido, yo he seguido siempre, parece el decálogo de la serenidad, que me parece que es de Juan 23. Y la primera regla es: solo por hoy viviré exclusivamente el día a día y no intentaré hacer todo a la vez en un día, ¿no? Más o menos es así. Creamos en el 2015, yo creo que con una visión bastante innovadora en España, un instrumento de inversión, ¿no?, que en vez de invertir en empresas, de ahí un poco que me hayan traído amablemente para intentar aportar lo poco que sé, se dedicara a invertir en un nicho nuevo. Un nicho nuevo en aquel entonces, que ya ahora hay más fondos, más instrumentos de inversión que un poco están siguiendo esa línea. Pues el conocimiento generado en la universidad, en fundaciones, trabajamos con bastantes, en centros de investigación, en hospitales públicos y privados donde se haya generado el conocimiento. La realidad es que en España se genera muchísimo conocimiento. De hecho, en patentes estamos, digamos, dentro de los principales países a nivel mundial. ¿Qué pasa luego? Que somos muy malos, y eso hay que reconocerlo, en transformar ese conocimiento en una realidad que llega a la sociedad y a la industria y a la empresa. Ahí tenemos mucho que aprender y, por ejemplo, los países anglosajones tienen una visión muchísimo más práctica que nosotros. Yo creo que a lo mejor es por eso que los españoles somos muy quijotes, ¿no? Pero al final no hay un hilo transmisor, que es complicado, ¿no?, desde que se genera el conocimiento en una empresa, desde que se tiene la visión que se debe seguir un camino continuo de investigación y desarrollo, pero siempre mirando al mercado y mirando lo que se hace en otros países, en otros centros de investigación, porque actualmente el mundo es muy grande y todos los países, prácticamente en cualquier continente, tienen grandes centros de investigación. No digamos, por ejemplo, ahora, desde hace 20 años, Singapur, que ha sido un ejemplo de creación de empresas del conocimiento derivado a través de una buena inversión de capital, ¿no? Y es un poco lo que hicimos: invertir en proyectos que nacieran de universidades, centros públicos, fundaciones y hospitales, en el ámbito de la salud. Proyectos, patentes que tuvieran, digamos yo, recorrido
el primer hito, ¿no? El primer hito de generación de ese conocimiento. Y ahora hablaré un poco de cada una de las empresas porque cada una es un poco paradigmática de dónde ha nacido y dónde está ahora, ¿no? Canana actualmente es un holding pequeño biotecnológico que está en la fase preparatoria ya para salir a bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que primero, digamos, gente que quiere invertir su capital, que le mueve la ilusión, que está dentro del área de salud, ve, ¿sabes? Primero, al seleccionar los proyectos, es muy importante, sí, el proyecto en sí, la patente, el conocimiento generado, pero tan importante como eso es el grupo investigador. No solo el investigador principal, sino la gente que lo rodea. Si el investigador principal no tiene claro el camino que hay que marcarse hasta que eso llegue de unos pasos que tenga unas mínimas, digo mínimas posibilidades de salir al mercado, a la empresa, cualquier esfuerzo es baldío. Hay investigadores brillantísimos, verdaderos genios, pero solo en lo suyo, ¿sabes? ¿Entienden? Han pasado toda la vida investigando acerca de esto, y esos son los que más entienden en el mundo. Pero si carecen de una visión global de todo lo que hay que empujar, todas las demás áreas que deben rodear ese conocimiento para transformarlo en una realidad que llega a la sociedad, el trabajo es baldío e inútil. ¿Qué es un poco el camino que hemos generado siempre invirtiendo en esa primera fase? Por ejemplo, en el desarrollo de un fármaco. Ha finalizado la fase de Drug Discovery, como ocurrió en el caso de Ischemia, que es una empresa que estamos desarrollando fármacos para enfermedades huérfanas como el ictus. Se habían hecho unas pequeñas pruebas de experimentación en ratones, en modelos animales, pues ahí entramos nosotros. Vimos que había una IP protegida, vimos que el grupo investigador, en este caso proveniente del CSIC, de la Universidad Autónoma y sobre todo del Ramón y Cajal, de la Fundación Ramón y Cajal para la Investigación Sanitaria, pues tenía digamos, una investigación que en su génesis era muy potente. Nosotros lo que hicimos, según nuestro modelo, es llegar a un acuerdo con los generadores de esas patentes, quedarnos con una serie de derechos de explotación y llegar a un acuerdo de ir invirtiendo por hitos y según se fueran generando éxitos en ese proceso. De tal forma que hicimos una pequeña inversión al principio, otra un poco más tarde. El proyecto tomó, digamos, una base más sólida y creamos una sociedad ya capitalizada para desarrollar ese área, que se llama Ischemia Biotech. Una sociedad donde nos nutrimos de subvenciones y ayudas públicas, se hicieron algunas rondas de inversión y actualmente estamos ya en una fase próxima, entrada en una fase clínica, con un compromiso también de inversores de traer otros 3 millones de euros porque el desarrollo de fármacos, como bien sabéis, es astronómicamente caro, y ya estamos en conversaciones con una compañía americana que nos tiene en su radar a lo mejor para comprarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como bien conocéis, no solo vosotros, sino cualquier persona, en Estados Unidos las estructuras financieras organizativas alrededor del capital son extraordinariamente más grandes que en España. Aquí lo que es captación de una ronda, por ejemplo, de 1 millón o 2 millones de euros, allí eso es ridículo. Allí las rondas son a partir de 10 y 20 millones de euros. Entonces, se da el caso de empresas que pueden tener un conocimiento en el área de salud generado similar a empresas españolas y europeas, pero que su estructura financiera, organizativa y corporativa les permite ir mucho más rápido y completar adquisiciones de empresas de otros países, ¿no? Yo creo que Ischemia es el ejemplo paradigmático de conocimiento generado en organismos de investigación públicos o público-privado que con, digamos, un sistema razonable de gestión ha llegado a un momento que tiene ciertas perspectivas de transformarse en una empresa, una realidad potente y también, por supuesto, que dé satisfacción a los inversores, entre los cuales me encuentro naturalmente. Otro ejemplo, y que para mí es un ejemplo clarísimo y que debiera ponerse como ejemplo en las escuelas de negocio de conocimiento generado en el ámbito público, es el de uno de los socios de este proyecto que amablemente me ha invitado a participar, que es el Instituto Madrileño de Alimentación, el INDEA, que gira alrededor de la Universidad Autónoma de Madrid y está acompañado
del Centro de Investigación Alimentaria. Durante años, con una figura clave que es Guillermo Reglero, se han generado una serie de desarrollos de investigación en una área clave en el ámbito de la salud actualmente, que es en el ámbito de los alimentos funcionales o nutracéuticos. Como bien sabéis, en los años 70, sobre todo 60, 80, muchísimos fármacos fueron generados a través de un sustrato natural que, sin embargo, se rodeaba de una síntesis química, de modo que al final lo que permanecía es el tronco natural, pero añadido a una serie de principios activos, muchas veces con bastante toxicidad. Actualmente, de un lado, los nuevos métodos de extracción de principios activos naturales, como puede ser la extracción supercrítica, ¿no? Los métodos de extracción supercrítica y, sobre todo, las tecnologías de vehiculización, permiten que compuestos naturales, con publicaciones científicas, validaciones clínicas y estando rodeados de esos dos elementos, métodos de extracción y vehiculización, produzcan unos efectos que pueden ser en algunas ocasiones difícilmente creíbles. No podemos denominarles fármacos, pero producen unos efectos bastante potentes en bastantes patologías, sobre todo en el ámbito de la prevención de numerosas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades oncológicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema inmune, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. De hecho, ahora tenemos ya en el mercado una serie de compuestos naturales, de productos con validaciones científicas, con validaciones clínicas en hospitales de prestigio en varias de estas patologías. Y esto, aunque parezca que se dice aquí ahora, es muy poco frecuente que un proyecto de este tipo, nacido con fondos públicos, haya llegado al mercado. ¿A través de qué ha llegado al mercado? Pues a través de una empresa que se creó, Forcronic, que está participada por la Universidad Autónoma de Madrid, por los principales investigadores de alimentación, del Centro de Investigación Alimentaria de España y del Hospital Infanta Sofía, que han aportado su granito de arena para dar lugar a lo que nosotros entendemos que puede ser la empresa de mayor futuro en este país de generación de nutracéuticos avanzados con validaciones clínicas. Y en este caso es un supuesto totalmente diferente a Ischemia Biotech, porque en realidad cuando llegamos no empezamos nosotros una investigación desde una línea muy baja, no, cogimos prácticamente investigaciones aplicadas ya terminadas con validaciones científicas y con validaciones clínicas de buen nivel, ¿no? Yo creo que es el ejemplo que yo siempre pongo de transferencia del conocimiento desde el ámbito público a la empresa privada y a la sociedad. Un ejemplo que ya está en el mercado, ¿no? Otro ejemplo, pues tenemos una empresa del área diagnóstica. En este caso, es una empresa que se ha generado a través también del conocimiento generado en instituciones como el CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid, el Ramón y Cajal, y sobre todo aquí lo que ha sido súper importante, el equipo científico, implicar al equipo científico, que era un equipo que ha sido, aunque parezca raro decirlo, un equipo español de primer nivel en el Hospital Carlos III, que desarrolló todo el sistema de extracción y preparativo de la muestra para las empresas de la Fundación Bill Gates, que vosotros habéis oído seguramente en la televisión, que han generado unos métodos de detección tanto de la tuberculosis como la malaria. Pues ese es el equipo científico de Mirna Biosens. Hemos trasladado esa tecnología a nuestra empresa, de forma que en un tiempo récord, por ejemplo, cuando salió el COVID, a finales del 2019, empezamos a trabajar en ese sentido y en un tiempo récord, aplicando esta tecnología, generamos un kit COVID exclusivamente con tecnología española y frente a los métodos de extracción en Torunda, nuestro kit era simplemente con un esputo de saliva. Ese es otro ejemplo de transferencia del conocimiento en el que se ha aprovechado el conocimiento, esta vez generado para desarrollar ciencia, en este caso, para empresas inglesas y americanas. Qué mejor que ahora desarrollarlo para empresas españolas, ¿no? Que normalmente suele ser al revés. Estos equipos científicos generalmente trabajan para empresas extranjeras o como los sueldos son mucho más altos, que me ha pasado a mí, personal
muy capacitado, pero que viene una empresa extranjera, tiene unos salarios mucho más elevados y te levanta personal cualificado. Y creedme que en el ámbito de la salud, el personal que tienes que tener en determinados puestos, ya sea un CRO o un investigador principal, son puestos extremadamente precisos y muy caros de mantener. Y por último, otra empresa que tenemos, Terma Innovate, que es otra empresa que ¿de dónde salieron las patentes del conocimiento generado? Pues igual, salió del Centro Superior de Investigación Científica de España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Una nueva tecnología que pues, tiene, así a lo bruto, porque yo no soy científico, pero parte de una terapia fotodinámica a través de la estimulación de determinados principios activos para la regeneración de la piel y el cabello. De hecho, ya estamos en ensayos clínicos con humanos. Hemos superado el primer ensayo clínico con bastante éxito para dar con una tecnología que hace aumentar los ratios de éxito, por ejemplo, en los trasplantes de pelo, regenerar mucho más rápido las cicatrices, las úlceras, las heridas. Es una tecnología aplicable no solo en el ámbito humano, sino, como bien sabéis, actualmente uno de los mayores nichos de negocio es el ámbito animal, el de las mascotas, veterinario, por ejemplo, ¿sabes? Se está gastando muchísimo dinero en tecnologías y productos para los animales, ya sea animales, por ejemplo, caballos de carreras, mascotas del ámbito doméstico como pueden ser perros, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que hacemos, y cuando digo hacemos, el grupo del que me honro dirigir, que es un grupo de personas del ámbito financiero, gestores de patrimonio, del ámbito científico, el ámbito de desarrollo de negocio, bastantes personas dentro del ámbito académico, que hemos desarrollado a lo largo del tiempo un proyecto muy bonito y muy ilusionante, pero también un proyecto, cuando hablamos de emprendimiento, un proyecto muy costoso, no solo desde el punto de vista material, sino como todos los proyectos de emprendimiento, desde el punto de vista del esfuerzo humano y del coste que tiene para la persona cualquier actividad emprendedora. Porque cuando hablamos de actividad emprendedora, yo creo que lo principal antes de emprender es que la persona sepa realmente si él vale para emprender. Yo creo que no todos valemos para emprender. De hecho, mi padre, que en paz descanse, murió hace poco, él era funcionario y jamás entendió que yo me dedicara a emprender. Él lo tenía muy claro, que él no valía, tenía unas características pues, totalmente distintas a las mías, un perfil psicológico muy diferente y realmente nunca entendió mi actividad, como decimos, emprendedora. Yo lo que recomiendo, como he dicho antes al principio, es emprender con cabeza, ¿no? Cuando decimos y he dicho que el ámbito o la palabra emprender está muy manoseada, es así. Estamos siendo bombardeados por las películas, por las series, por los programas documentales americanos, el típico emprendedor que en su garaje crea una tecnología, un dispositivo, ¿no? Nos creemos que todo es fácil y yo creo que no es así. Yo lo que siempre recomiendo a la hora de emprender es que haya un equipo y en ese equipo haya personas que al menos hayan visto los toros desde la barrera, desde el otro lado, que hayan visto el funcionamiento y trabajado en una empresa, porque uno de los errores que se cometen muchas veces, y yo he visto muchísimos fracasos, creedme, y en el ámbito para el que me han invitado a esta conferencia, transferencia del conocimiento, pues proyectos que han salido dentro del ámbito de investigación pública, y no estoy hablando solo del ámbito de salud, y que se han pegado un tortazo tremendo, porque el investigador ni se ha rodeado de un equipo, ni sabía lo que era una empresa, ni ha visto realmente que eso es lo que sucede muchas veces. Lo que yo estoy investigando realmente puede tener una utilidad buenísima, pero a lo mejor en otro lugar están haciendo otra cosa igual o mejor. O aunque no lo ya están haciendo, que me ha pasado a mí, invertir en determinados desarrollos que a nivel de laboratorio, a nivel incluso de proyecto piloto parecían fantásticos. Pero por incurrir en el error que muchas veces pasa de tú cuando asumes un desarrollo empresarial tienes que estar centrado en lo que haces, pero tienes que ver el paso 1, 2, 3 o 4. Pues el paso 3 o 4, por no haberlo visto bien, resulta que ese desarrollo a nivel de laboratorio, a nivel de proyecto piloto, es un desarrollo increíble.
Pero luego, al extrapolar esa tecnología o ese desarrollo a un ámbito industrial es imposible, pero imposible puede ser por la simple circunstancia de carácter económico, porque ese proceso productivo para llevar o para producir eso sea extremadamente caro y nadie te lo va a comprar. De hecho, a mí me pasó cuando habla uno de los ponentes, que me ha parecido, vamos, idóneo lo que ha dicho, el tema del fracaso. Aquí en España, si fracasas, eres un paria, pero ese es un paria para todos, pero también porque desde los bancos que te piden cuentas, desde la tesorería de la Seguridad Social que te dirige la responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa así, pero me pasaba a mí un caso que fracasé, realmente no fue un fracaso a nivel monetario importante, pero el proyecto se quedó ahí. Un proyecto impresionante en la Alemania Oriental, antigua Alemania Oriental, Dresde, de un desarrollo tecnológico que lo veías y te podías quedar muerto, que aún está, me parece, si lo metéis en la página web, aún está, AlphaCat, PH. Pues era un desarrollo tecnológico que mediante un proceso de depolimerización catalítica en vez de combustión lograba que cualquier recurso orgánico prácticamente, pero por arte de magia, produjera una especie de diésel mineral. Un diésel mineral que de hecho llevaba esa fábrica los trabajadores 10 años consumiendo ese diésel para sus vehículos, ¿ok? Y tú ibas allí y veías cómo, vamos, yo fui con fondos de inversión, con políticos de la antigua Alemania, etcétera, etcétera. Veías cómo volcaban el desecho orgánico, sea plástico, madera, etcétera, etcétera, en un recipiente. Se hacía mediante un derivado del aluminio el procedimiento de depolimerización catalítica y en cuestión de minutos veías cómo salía el diésel mineral y un buen diésel mineral. ¿Qué ocurría? Que eso lo hacían a un nivel de 10, 20, 50, incluso 100 litros hora, ¿sabes? Y un poco más. Pero cuando se fue ese desarrollo a extrapolarlo a un nivel industrial, porque es ridículo, tú no puedes montar una industria en base a esas plantas, un nivel industrial, le digo, de 5.000, 10.000 litros hora, el proyecto fracasó, pero por una circunstancia tan nimia que al principio que no tenía que ver ni por la materia orgánica, ni por el compuesto derivado del aluminio, ¿no? Tenía que ver simplemente con las turbinas. Las turbinas que se utilizaban para ese nivel de proyecto y de planta piloto funcionaban extraordinariamente bien. De hecho, hubo aquí una empresa catalana muy famosa que le dio una subvención a la Generalitat, que cogió, le dieron 1.000 millones de las antiguas pesetas, 6 millones de euros de subvención, cogió, implantó la fábrica y la fábrica, hijo mío, no funcionó. Por eso es uno de los mayores obstáculos a la hora de desarrollar cualquier proyecto de I+D, no solo en el ámbito de la salud, pues el extrapolar un proyecto a nivel de laboratorio, a nivel de proyecto piloto, a un proyecto de carácter industrial, ¿vale? Y a continuación lo que sí me gustaría que cualquiera de vosotros pues, me hiciera cualquier pregunta. No sé, por moderar un poco algunas intervenciones que pueda haber de interés y... Bueno, antes de nada, el darte las gracias porque me ha parecido muy interesante, pero ya aprovechando un poquitín, tiene por ahí el micrófono Geray. Entonces yo creo que al final, como algunos de vosotros además sois de aspectos concretos de algunos de los que ha estado contando él o de algunos añadidos, a ver, por favor, intervenciones. Gonzalo, por favor. A ver. ¿Qué hay? Buenas tardes. Enhorabuena, vicerrector, y también Fernando, por la organización. Y Enrique, también enhorabuena a ti. Yo también soy una persona, un forastero, digamos, en estas tierras y también valoro lo que dices de Burgos y sobre todo también sabes que fue aquí Diego de Haro el que financió a Magallanes en su travesía para dar la vuelta al mundo y demás. O sea, que aquí hay gente muy ilustre en lo que es el Venture Capital y demás, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿de qué forma tú encuentras los proyectos? Yo me dedico también a spin-offs de universidad, coincido contigo que hay un talento increíble
el tema es sacarlo y desplazarlo al mercado, ¿no? Los famosos TRLs o TR Business, ¿no? Que también se dice la maduración no solo de la tecnología, el I+D+I, que tendría que ser una I gigante, sino también de negocio, ¿no? Y sobre todo vincularlo con las megaestructuras que hay o ecosistemas a nivel planetario, ¿no? Hablabas de Singapur, Silicon Valley, todo el tema de Boston y el ecosistema de Boston, que es fantástico, ¿no? Pero a mí me gustaría, partiendo de tu experiencia, cómo detectas esos proyectos, digamos, y luego qué ha supuesto el COVID respecto a la llegada al mercado. O sea, yo creo que eso ha sido una revolución y entiendo yo que también en esas startups en las que estás tú apostando hay una nueva concepción, ¿no? Y nuevas tecnologías que se están introduciendo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma el COVID también ha supuesto un cambio, digamos, de paradigma dentro de tu empresa? Enhorabuena, gracias. Vale, pues mira, muchas gracias. Y contestando a las dos preguntas, en cuanto a la primera, yo creo que son dos componentes. Un poco es el componente creativo. Realmente soy creativo e impulsivo, a veces hasta el exceso y apasionado, ¿no? Y segundo, me ha ayudado un poco cuando tenía la consultora de ayudas de I+D y trabajar con tantos organismos públicos, hospitales, fundaciones, por ejemplo, también doy charlas en el ámbito público para ITEMAS, ¿de acuerdo? Pues te ayuda a que ser un poco nuestro modelo de negocio conocido dentro del ámbito público de investigación, saben lo que estamos buscando y nos suelen llamar o proponer proyectos, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que tratas es de, un poco tenemos todas las áreas muy definidas, área de diagnóstico, desarrollo de fármacos del sistema nervioso central, nutracéuticos, desarrollo dermatológico, tenemos también otras cosas, pero tratamos de focalizarnos en proyectos o desarrollos que de verdad tengan algo de innovador, pero que puedan establecer sinergias con lo que ya tenemos o mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Que eso se da muchas veces. Por ejemplo, en el ámbito diagnóstico tenemos una plataforma de detección prácticamente a través de biomarcadores genéticos de cualquier patología. Pues hay muchísimas universidades, hospitales que actualmente están en este campo tratando de desarrollar kits de detección de numerosas patologías, pero muchas veces no tienen lo que es la herramienta, ¿no? La herramienta para transformar ese conocimiento generado en un desarrollo empresarial. Un poco como he comentado anteriormente, de la tecnología que hemos implantado proveniente un poco de desarrollos de la Fundación Bill Gates. Pues al final muchas veces se trata de relacionar e integrar lo ya existente para mejorar lo que tú ya tienes, ¿no? Eso es, no sé si he respondido a tu pregunta. Y para acabar, en relación con el tema del COVID, también lo han dicho actualmente, yo creo, y es así, que en las épocas de crisis surgen las mayores oportunidades. Y las oportunidades surgen para los que realmente están preparados, para los que tienen una base sólida, tanto de conocimiento, de ética y de desarrollo, excluyendo a los especuladores. De verdad, el que se meta en el desarrollo empresarial generado a través de una I+D para especular, pues está perdido, porque es lo contrario a la especulación. De hecho, una de las fronteras más terribles que te encuentras a la hora de levantar capital, si no tienes los contactos adecuados, es que pues, el capital español, el empresario español, es bastante conservador, pues ha estado acostumbrado muchas veces a desarrollos rápidos especulativos, que no les digo que sea ni bueno ni malo, en el ámbito inmobiliario, en el ámbito del turismo, el típico pelotazo, ¿sabes? Y realmente también hay que ser conscientes que, por ejemplo, el ámbito en que nosotros nos movemos, la industria de la salud, pues es un ámbito bastante específico, difícil de comprender y no fácil de levantar capital. Pero para los proyectos buenos, innovadores, yo creo que sí es un muy buen momento. Y realmente, como han dicho antes, pues hay nuevos puestos, nuevas áreas que surgen a través de esta pandemia y que van a estar ahí, ¿no? Pues el ámbito de la teleasistencia, el ámbito de la teleformación, el ámbito de la asistencia médica a domicilio o a través de determinados parámetros físicos, etcétera, etcétera. Hay múltiples oportunidades, creo yo. ¿Alguna otra cuestión? Aprovechad, investigadores, también. ¿Algún tema concreto que tengáis? Aprovechad.
que puede daros una idea de por dónde tirar para valorizar, economizar alguno de los desarrollos? No os cortéis, cualquier pregunta es válida. Por favor. Que si no pregunto yo. Tú, Yeray, tú mismo, por favor. Bueno, buenas. Yo sí que quiero hacer una. Por ejemplo, desde tu formación inicial, me parece muy complicado llegar a valorar proyectos de, yo qué sé, de tan alto nivel técnico y en algo tan diferente como el derecho, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo has conseguido o cómo tienes tanto rigor o cuál es el camino que has llevado a cabo para llegar a poder valorarlo? A ver, como yo he dicho, un poco, además del ámbito intelectual y un poco de carácter genético, ¿no? Pues estar muy predispuesto para ver cosas nuevas y que nada tienen que ver con tu formación principal. Me ayudó, como he dicho anteriormente, también en este aspecto, pues desarrollar o ser consultor para múltiples proyectos en el ámbito de I+D y más concretamente biotecnológico y de energías renovables. En segundo lugar, pues rodearte de especialistas muy buenos en cada campo, que no es fácil, porque como he comentado anteriormente, y es verdad, hay investigadores maravillosos, pero el investigador principal muchas veces tiene un peligro increíble para el capital, porque el investigador principal ríete tú de Messi o de cualquier otro futbolista en cuanto a su ego. Tú le empiezas a hacer preguntas y como le contradigas o dices, mira, este investigador o en esta universidad o en si le sacas de su esto, va a ir mal, porque muchas veces creen que la investigación suya es la mejor y vamos, que es complicado, ¿no? Y luego, sí es verdad una cosa de la que dices, ¿no? A veces no es bueno muchas veces abarcar tanto, ¿no? Más o menos te tienes que centrar en áreas que, entre comillas, ya has desarrollado algo con éxito o cuasi éxito, o que estás rodeado de un buen equipo, de un desarrollo empresarial y no meterte en cosas que no conoces. Por ejemplo, hay temas, pues por ejemplo, el tema de la terapia génica u otra serie de áreas en que ni loco me meto, ¿no? Porque ya he conseguido, y con mucho esfuerzo y a veces pegándote golpes, desarrollar determinadas áreas empresariales, no solo en el área de salud, sino de energías renovables con éxito. Pero sí es verdad, tienes razón, no es nada fácil. Pilar, Yeray. Mi pregunta es desde el punto de vista del investigador o de los chicos que ahora, por ejemplo, están haciendo su tesis, terminando, trabajan en puestos que, bueno, pues pueden tener efectos saludables. ¿Cuál sería el paso para que puedan, como emprendedores, decir, bueno, pues con esto que hemos demostrado en las células o en los animales, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo llevarlo para, pues, sacarle, o desde un punto de vista emprendedor? Bueno, ¿qué paso sería el que tienen que dar? Hombre, yo creo que lo primero es, supongo que en cada universidad, en los centros de investigación, pues o hay proyectos de mentores también para ver a qué nivel de desarrollo está el proyecto, ¿no? Eso es lo primero, ver a qué nivel de desarrollo está ese proyecto. Si ese proyecto tiene un carácter, tampoco me gusta mucho la palabra, porque también todas las palabras muy manidas es que no me gustan, pero tiene un carácter claramente innovador que pueda reportar, y eso es lo principal, en un producto ya sea licenciable o comercializable, porque la mayoría, si hablamos en el área de desarrollo de fármacos, ningún fármaco casi llega al mercado de los que se desarrollan. Como mucho, si tienes éxito, tú lo licencias a una gran biotecnológica o a una gran farma. Pero lo importante es eso, ver el nivel de desarrollo, también a mí, dentro del área que a mí me gusta, pues ver realmente si es, por ejemplo, un principio activo que tiene unos efectos determinados en el área de salud, pues a mí siempre estoy encantado de verlo. Y eso sí muchas veces tienen un componente de poder alcanzar el mercado no a tan largo plazo, ¿no? Como hemos hablado actualmente, cuando la gente se refiere al mundo de la salud, ¿no? Pues muchas veces se refiere al ámbito de desarrollo de farma. Hay infinidad de cosas
más allá del desarrollo de fármacos en el ámbito de la salud, como puede ser el compuestos o nuevas moléculas de principios activos para meterlas en alimentos funcionales, para hacer un producto de por sí con ese principio activo, etcétera, etcétera. Yo creo que también una de las cosas, de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia, la verdad es que además yo lo noto también en el ámbito inversor, ¿no? Hay una mayor cierta, como diríamos, culturilla acerca de la salud. Por ejemplo, yo tengo termocicladores para hacer PCRs en mi laboratorio, pero tú le dices a alguien hace 2 años que es una PCR, yo te aseguro que el 99,99% de las personas no saben lo que es, ¿no? Pues yo creo que ahora sí hay una mayor cultura, tanto en el ámbito diagnóstico, la gente está más concienciada, los inversores, muchos inversores han visto, joder, por ejemplo, el ejemplo este de Moderna, oye, que no es tan a largo plazo, si hacemos cosas interesantes y que verdaderamente tengan potencial, pues puede que tengamos un retorno antes de lo que pensamos, porque muchas veces el mundo de la biotecnología se centra bastante exclusivamente en el desarrollo de fármacos cuando hay otros ámbitos también bastante interesantes e importantes. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta? Chema, sí, por favor. Sí, hola, buenas tardes y enhorabuena por la intervención. Al hilo de las preguntas y las respuestas que se estaban produciendo, se me ocurría pues, un caso que igual sale un poco de lo que has comentado, ¿no? Porque estabas hablando de proyectos o desarrollos que tienen intrínsecamente un potencial muy grande, ¿no? Productos que presentan un posible valor añadido muy alto y que un solo producto puede dar lugar a una empresa, ¿no? Pero en el ámbito universitario entiendo que muchas veces lo que conseguimos son pequeños productos, sí, que a veces te quedas con las ganas de tratar de potenciarlos un poco más porque eso está bien, ¿no? Esto funciona, esto se podría aplicar, pero realmente no te animas ni animas a nadie, a un alumno, a un doctorando, tal, a arrancar con eso de una manera empresarial porque una empresa no puede vivir solo de esto, ¿no? Evidente. ¿Qué posibilidades hay en ese caso? ¿Qué se puede hacer con esos productos pequeños, digamos? A ver, yo creo, también depende de las universidades, los centros de investigación. Realmente hay, y depende mucho de la cultura de transferencia tecnológica que tenga la universidad o el centro de investigación. Hay sitios en España, también ha bajado pues el tema mucho de la situación política, pero hay que reconocer que uno de los mejores lugares donde se ha hecho la transferencia tecnológica hasta hace pues, unos años ha sido Cataluña, ¿no? Para mí, y a veces como veniendo de Madrid me duele decirlo, pero desde el punto de vista de desarrollo en salud, de empresas biotecnológicas, también por el tejido de laboratorios, farmas y eso, se ha hecho infinitamente mejor, por ejemplo, en Barcelona hasta hace unos años que en Madrid. Muchas empresas se acercan realmente a la universidad o los centros de investigación, a veces no con, digamos, está mal decirlo, ¿no? Pero no con muy buenas intenciones. Con muy buenas intenciones, más que nada muchas veces de aprovecharse de la universidad, en vez de generar una determinada transferencia del conocimiento, aprovecharse, no en el sentido, por ejemplo, de decir, mira, yo esto que me cuesta desarrollarlo en mis laboratorios, en mi centro de investigación, tú tienes aquí la maquinaria, los útiles o el personal especializado, pues mira, te hago un contrato de investigación, ¿no? Que me vas a desarrollar esto, acaba el contrato, me has generado la parte esa que yo quiero del producto de la investigación y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Que eso es lo que hacen las grandes. Eso lo hacemos nosotros, pero nos quedamos ahí, además por interés también, para generar desarrollos verdaderos. Yo creo que no hay proyecto pequeño. Es más, yo he visto muchos proyectos grandes, pero que por una malísima gestión, sobre todo por el componente humano, que al final es normalmente el que lleva arriba o abajo los proyectos, porque como tengas una manzana podrida a cualquier nivel de la organización vas dado. En cambio, proyectos mucho más sencillos, alrededor de una cultura de las personas, de una verdadera ética, de personas razonables y yendo paso a paso, han llegado bastante lejos, ¿no? Yo creo que poner sobre la mesa cualquier proyecto, cualquier iniciativa dentro del ámbito investigador en la universidad, por pequeño que sea, es saludable y por eso yo, por ejemplo, hay universidades, desconozco la verdad un poco y me debo de la de Burgos como lo hace, pero
pues yo qué sé, trimestral o semestralmente, pues invitar a empresas, a gente como yo, oye, pues animaros, venir aquí, hacemos una jornada y os enseñamos dentro de las áreas lo que tenemos. A mí me parece eso muy, muy sano porque siempre salen cosas. Muchas se quedan en baldío como todo, ¿no? Pagar muchos palos y al final que pues te sale uno o dos. Pero desde el punto de vista de desarrollo investigador hay muchas cosas que ofrecer, no solo en el ámbito de salud, que para mí es el más difícil, ¿no? Pero hay cosas mucho más sencillas y proyectos empresariales de un recorrido mucho más corto. Por ejemplo, yo los he llevado a cabo en el ámbito de energías renovables o desarrollo en materia de agua o otros niveles que se pueden afrontar perfectamente a partir de proyectos más pequeños. ¿Alguna cuestión? ¿Cuestión? ¿No? Aprovecho yo para hacer una, que sería... la parte vuestra de entrar en las empresas es con préstamos participativos, es participación directamente en el capital de la empresa. ¿Qué fórmulas abordáis? ¿Cualquier fórmula que os planteen y la tanteáis según el tipo de producto? ¿O tenéis siempre unas preferencias por las formas de participar? Pues mira, en eso tuvimos una línea muy clara desde el principio, precisamente para evitar uno de los elementos que se suponen de riesgo en cualquier negocio. No hace falta hacer una sociedad para dar participación al investigador o a otra persona en un determinado desarrollo de negocio. Muchas veces es contraproducente. Como se dice en España, las sociedades se hacen en los bares, ¿no? Los hacemos hablando de tomarse unas cervezas y a veces con muy poco pensamiento o seriedad delante. Nosotros lo que hemos hecho en varios casos es hacer partícipe de los resultados al grupo investigador, en muchas ocasiones, oye, tú no entras a formar parte de la sociedad, pero tienes una parte pues, de los derechos de explotación o los royalties, etcétera, que muchas, pues seguro que la debo todo, pues tienen un modelo de contrato. Y en algunas ocasiones, como es por ejemplo Fortronic, nacida con el Instituto Madrileño de Alimentación, en la Universidad Autónoma, etcétera, etcétera, pues tienen una participación y no una participación pequeña los investigadores principales, que son todos gente de bastante nivel porque los entendemos básicos para el proyecto. Eso no quiere decir que nos llevemos siempre bien entre todos y eso, pero vamos, que la verdad es que ha funcionado bien ese modelo, siempre que estéis, sobre todo yo hago una salvedad, quizás somos un poco raros en eso y luego que yo, por ejemplo, soy el más joven de mi consejo de administración. Y eso que tampoco soy un ejemplo, nunca me pongo ejemplo de nada porque yo, como digo, a veces me apasiono demasiado y soy un poco friki de esto y eso no es bueno, ¿no? Tienes que ser muchas veces más frío en la toma de decisiones, que con el tiempo aprendes, ¿no? A ser, ¿no? tus incapacidades o discapacidades, limarlas, y tus capacidades un poco desarrollarlas mejor. Pero yo creo que sin pasión y sin que te guste una cosa no se va a ningún lado. Yo creo que al final eso es una de las cosas primordiales, además de la capacidad, el trabajo y la honestidad. Una última, si lo consideráis, vinculada sobre todo eso, algún tema de investigación que queráis proponerle y decirle, oye, ¿y esto? ¿Y si queremos financiar esto, qué? ¿Hablamos contigo o con quién? Aprovechad, tenéis entidades financieras, tenéis aquí a un experto inversor, otro por allí. Animaos. Que alguien cuente su proyecto de futuro, de vida, de investigación. De hecho, ahora estoy haciendo una gestora de capital riesgo que está en la CNMV para realizar otro tipo de inversiones y estamos abiertos a proyectos. O sea, es distinto del ámbito de Cana. Mejor ocasión no vais a tener nunca. ¿No os atrevéis? Si no hay nadie que... Así nos da dinero, mira, si no, Fernando. Si no, yo pregunto directamente. Enrique, has hecho bastante hincapié... Sí, lo tengo entendido. Has hecho bastante hincapié en el equipo que tú consideras esencial para sacar adelante ese emprendimiento. Sí. Desde tu punto de vista, pues nosotros aquí estamos intentando generar un sistema multidisciplinar que pueda contar desde ingenieros, economistas, investigadores, científicos. ¿Cuál sería para ti el equipo ideal? El team, el Dream Team para conseguir un buen equipo de emprendimiento? Pues yo creo que, como he comentado antes, además del núcleo del negocio, que es la idea o el desarrollo de los investigadores, yo creo que hay que contar
con personas que sean capaces de traer capital, que no es nada fácil, gestores de patrimonio o gestores de inversores, de family office o business angel, con gente que sea capaz de atraer capital a estos proyectos. Yo creo que es muy importante también pues, el ámbito, aunque parezca, yo creo que es tan importante la persona que limpia la oficina como el CEO o como la secretaria. Pues personas dentro que sean capaces de desarrollar una buena administración, una buena gestión financiera del proyecto, eso junto a la gestión del capital, la idea, el que tiene la idea, y la última, dentro de una estrella, la última punta, diría personas que sean capaces de realizar un desarrollo de negocio. ¿De acuerdo? Cuando decimos muchas veces que me habéis preguntado tu compañero Geray, dices, joder, es que siendo tú licenciado en Derecho, yo digo que yo no soy ejemplo de nada, y es una anomalía, soy un friki en todo el tema este, pero sí soy capaz de gestionar desarrollos de negocio diferentes, no muy diferentes, pero dentro de distintas áreas, apoyándote siempre en un buen equipo. Al final tienes que tener claro qué es gestionar un desarrollo de negocio, pues gestionar todos los pasos para que ese producto, ese servicio o esa licencia llegue al mercado, ¿no? Tú tienes un poco que el desarrollo del negocio, si empieza en el paso 1 o 2, tiene que tener claro cuáles van a ser el paso 5 o 6, o al menos visualizarlo, ¿no? Eso para mí también es un componente dentro de lo que me has comentado. Bueno, yo creo que si no tenéis ninguna cuestión más, quería cerrar agradeciendo a Enrique porque de algún modo el transmitir esa parte de transferencia dentro de un entorno universitario me parece que es importante. Hay defender la labor del ámbito de emprendimiento que hacemos nosotros, pero también el ámbito de transferencia de la universidad. Como decía Enrique también, esas relaciones con empresas para intentar que las tecnologías puedan acabar en negocios son muy importantes. Decía, agradecer a Enrique que haya venido a exponernos casos reales. O sea, esto no estamos hablando de un libro, que es muy bonito, un libro, pues lo que hablábamos, el emprendimiento, se nos llena la boca, no podemos hacerlo, necesitamos, sino que es contar casos reales, casos que están funcionando. Casos que tienen una capitalización importante y un potencial de desarrollo, sea, en este caso, no pensemos que es coyuntural por la pandemia, a pesar de que se hayan visto mejorados por la pandemia, pero no es coyuntural. El ámbito de la biotecnología es uno de los de mayor crecimiento mundial. Y, en todo caso, el animar a todos a, por lo menos, el buscar, el tener esas ideas que se puedan trasladar o esas investigaciones que después se puedan aprovechar trasladándolas, no necesariamente a nivel particular, sino contando con empresas, contando con business angels, contando con gente que apueste de verdad, y hay el agradecimiento de que desde una empresa no piensen, no, yo quiero comprar el producto terminado. Pues claro, eso es mucho más fácil. O sea, comprar un producto terminado, un producto con el lacito ya para el mercado es muy fácil. El apostar por aspectos de investigación, el apostar por líneas que tienen una trayectoria, un TRL bajo, que necesitan desarrollos importantes, eso es de verdad el riesgo. Entonces, agradeceros ese riesgo que asumís y que al final contéis con investigación universitaria. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias y encantado. a vosotros. Gracias a todos.